Muy buenos días niños, paz y bien. Bienvenidos a un día más por este medio en las clases virtuales de Yo Aprendo en Casa. Hoy, Pucallpa, 6 de noviembre del 2020, con el valor la veracidad, en el área de comunicación tenemos la actividad Leemos un texto instructivo. Entonces, ¡empezamos! Nuestra meta en la actividad del día de hoy es leer un texto para luego hacer uso en tu tiempo libre. Características o criterios. Ubicar información en el texto escrito y ordenar las secuencias según el texto. Explicar para qué fue escrito el texto. Opinar después de leer el texto para qué se colocaron imágenes en él. Antes de leer, observa detenidamente las imágenes del texto. Fíjate cómo está organizada la información. ¿De qué texto crees que es? ¿De qué crees que tratará? Piensa y responde las preguntas en forma oral. A continuación tenemos el título, Títere de dedo. ¿Qué necesitas? Goma, tijeras, papel de colores, plumón negro, lápiz y tapa circular. ¿Cómo se hace? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pasos para armar nuestro títere de dedo. 1. Dibuja en la hoja amarilla 3 círculos, 2 del mismo tamaño y uno más pequeño. 2. Recorta los 3 círculos en lo que has dibujado dentro de la hoja. 3. Recorta por la mitad un círculo grande. Pega el círculo pequeño con una grande y a cada costado la mitad del círculo. 4. Dibuja con el plumón los ojos y el pico del pollito. 5. Haz un par de orificios en la parte inferior del cuerpo del pollito para que ingresen tus deditos. Aquí te dejamos otros personajes de títeres que puedes hacer con la misma técnica en un tiempo libre para divertirte. Cuéntale a un familiar con tus palabras lo que has aprendido en el texto leído. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Qué texto es? ¿Cómo te diste cuenta? Según el texto, ¿qué materiales necesitas para hacer el títere de dedo? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué se hace? Después de dibujar los ojos y el pico del pollo, ¿se podrá empezar el procedimiento en desorden? ¿Por qué? A partir de la lectura, ¿para qué sirve el texto? Explícalo. A partir de la lectura, ¿para qué el autor colocó las imágenes en el texto? ¿Para qué colocó los números? Explica. Tú puedes. Ahora lee por ti mismo o tú misma la pregunta y respóndela en tu cuaderno. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar. ¿Para qué se habrá escrito este texto? Para responder a esta pregunta, vuelve al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Fíjate qué partes presenta el texto, observa las imágenes y piensa ¿para qué sirve el texto? ¡Listo! Ya puedes responder. ¿Para qué se habrá escrito este texto? Señala la respuesta correcta. ¿Para contar una historia? ¿Para elaborar un títere? ¿Para preparar una comida? ¡Excelente! ¿Te diste cuenta? Marca la respuesta correcta. Con ayuda de un familiar, lee y responde las siguientes preguntas de forma oral. ¿Qué nos muestra la imagen? ¿Para qué el autor colocó esta imagen al inicio del texto? Muy bien. ¿Para qué sirve el texto? ¿Recomendarías leerlo? ¿A quién se le recomendarías? ¿Y por qué? Explícalo. Lee por ti mismo o ti misma los pasos del texto. Luego, ordénalos y coloca los números según corresponda en tu cuaderno u hoja de reuso. Si necesitas ayuda,
pídeselo a un familiar y lean juntos cada paso. Entonces, en la parte de abajo tú tienes que enumerar por dónde empezamos, cuál es el número 1, el número 2, el paso 3, el paso 4 y el paso 5. Tú puedes, yo confío en ti. ¡Vamos! Regresa al texto, léelo por ti mismo o tú misma y señala dónde dice el nombre de cada material u objeto que se muestra más abajo. Luego, copia y sin que te falte ninguna letra los nombres y las imágenes en tu cuaderno u hoja de reuso. Al momento de leer por ti mismo o misma, ten en cuenta las siguientes sugerencias. Verbaliza el nombre de cada material u objeto. Luego, piensa en cómo inicia y en cómo termina. Fíjate cómo inician y cómo terminan los nombres. Explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso y en qué te fijaste para saber que ahí lo decía. Lee señalando desde dónde inicia hasta dónde termina los nombres. Por ejemplo, acá tenemos el nombre papel de colores, plumón, tapa circular, títere de dedo. ¿Con qué letra empieza? Con una mayúscula. Y luego, ¿qué sigue? Muy bien, tú puedes. ¡Excelente! Ahora lee por ti mismo o tú misma y señala dónde dice el nombre de cada material u objeto que se muestra más abajo. Luego, une con una línea cada imagen con su nombre en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Al momento de leer por ti misma o tú mismo, ten en cuenta las siguientes sugerencias. Verbaliza el nombre de cada material u objeto. Luego piensa en cómo inicia y en cómo termina cada uno. Fíjate cómo inician y cómo terminan los nombres. Explica de forma oral por qué crees que de ahí dice eso y fíjate para saber dónde lo dice. Lee señalando desde dónde inician hasta dónde terminan. No te olvides cómo empieza a escribir la palabra tijera o la palabra goma. Muy bien, ¿te diste cuenta? Puedes unirlo con una flecha. Ahora llegamos a los criterios de evaluación que tenemos en la meta del texto del día de hoy. Vamos a marcar con una X, lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. Ubiqué información que se encuentra en el texto y ordené la secuencia de pasos según el texto. Expliqué para qué fue escrito el texto. Opiné después de leer para qué se colocaron imágenes en el texto.